Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Ojos Grandes. Vamos a respirar y concentrarnos. Eh, Cerremos nuestros ojos y vamos a respirar profundo. Respiremos una vez más con un suspiro de alivio. Y ya podemos abrir nuestros ojos. El día de hoy tenemos de invitada especial a la maestra. Entonces, maestra, le voy a pedir, por favor, que nos comparta el día de hoy cómo está. Estoy muy bien, Elsa, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto. Okay. ¿Cómo se siente? Pues también me siento entusiasmada de colaborar con ustedes, de hablar de cosas interesantes que siempre nos han gustado. Entonces, después de tanto tiempo de no vernos, de estar en una pandemia impresionante, el poder nuevamente hablar, pues es hablar con las personas con las que has convivido, pues es muy importante. Sí, ¿y ahorita qué piensa? ¿Qué pienso? Pues ahorita estoy pensando en que está haciendo mucho calor, sí, sí. Y que la llegada hasta acá fue bastante complicada porque me perdí. Pero bueno. Lo que queríamos que no pasara, pasó. Pasó. Muy bien, yo me siento también muy contenta, estoy muy emocionada de estar aquí con usted hablando porque esta plática nos tenía ya desde hace un montón de tiempo. Sí, hace mucho calor, siento mucho calor, porque teníamos todo abierto aquí y ahorita ya nos encerramos, entonces como que sí se está guardando el calor. Sí. Y pues solo, no sé, pienso en las cosas que hay aquí alrededor, el celular, el pajarito, y así. Y ahora sí, pues háblenos como de usted. Yo tuve la gran oportunidad de conocer a la maestra en el Museo Nacional de Antropología. Entonces, pues, ¿quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Bueno, esas son unas preguntas, que luego uno no se pone a pensar en todo eso, ¿no? Bueno, profundas. Sí, mi nombre es Glenda. Soy pedagoga de formación y también estudié historia porque me lo obligó mi trabajo en el museo. De alguna u otra manera tienes que saber de lo que estás hablando, ¿no? Me gusta mucho trabajar con el público. Creo que la experiencia en el Museo de Antropología ha sido muy importante en mi vida. Y no por ello dejo de pensar también en esta parte de la docencia que ejercemos dentro del museo, trabajando con público de diferentes edades, ¿no? Desde niños de 3 y medio años hasta personas adultas o de la tercera edad que puedes atender como público visitante. Y por otra parte, bueno, también me dedico a la docencia formalmente dentro de la universidad, dentro de la UNAM. Y bueno, me gusta mucho el trabajo que hago con mis alumnos y alumnas, fundamentalmente alumnas pedagogas. Sí, porque hay como un fuerte todavía como corriente, ¿no? De maestras, pues, de mujeres que se están dedicando a esto, al estudio de la pedagogía y también a la docencia, ¿no? Pues sí, tienes toda razón. Fundamentalmente la carrera de pedagogía en la Facultad de Filosofía es una carrera femenina. Cada vez tenemos más chicos que se interesan en la educación, pero fundamentalmente desde hace muchos años ha sido una profesión femenina. Sí. Qué importante y qué padre, ¿no? Que además porque son las personas que están justamente ahí en los museos, en las escuelas formando o digamos más bien transmitiendo conocimiento, ¿no? Sí. A otras personas. Sí, tratando también de dialogar con las personas, ¿no? Y de compartir cosas. Creo que eso es bien interesante, cuando uno trabaja en la formación de personas en una licenciatura, intentar hacer todo esto es muy importante. Sí, y pues muchas gracias por estar aquí. Yo estoy muy, muy, muy contenta de que estés aquí, muy feliz. Y para aprovecharla bien, el día, bueno, les cuento a todos por allá, el día de hoy empezamos una nueva temporada aquí en Ojos Grandes y vamos a hablar sobre infancias, sobre los más pequeñitos y pues mucho también sobre la educación. Entonces, pues perfecto, nos queda como anillo al dedo. También para aprovechar como la parte histórica, que nos cuente más o menos qué sabemos, o más bien, sí, qué sabemos usted y yo más bien, acerca de la educación en la época prehispánica, ¿no? Antes de que se involucrara pues tanto la religión como toda la tradición europea en la educación, cómo era pues el crecimiento de las infancias en la época prehispánica. Creo que la pregunta es sumamente interesante.
tú que eres gente de teatro, formada en ello, y yo pedagoga, cómo nos metemos a este mundo de la historia antigua de México, ¿no? Entonces creo que la posibilidad de estar dentro del museo nos permite acercarnos a este tipo de conocimientos. Y eso a mí me parece extraordinario. Desgraciadamente, en el México antiguo no tenemos un registro de qué pasaba en las civilizaciones antiguas del preclásico. Nosotros pensamos que sí había un proceso educativo dentro de estas sociedades y una transmisión quizá oral de los conocimientos. Es hasta la época del posclásico, mucho tiempo después, con un grupo mexica que se empiezan a registrar cuáles eran estas escuelas que existían en aquel momento y que se dedicaban a la formación específicamente de los niños, ¿no? Estamos hablando de chicos que ingresaban desde los 6 años, igual que ahora, y que se registran primeramente por estos religiosos, por estos frailes que llegan aquí al Nuevo Mundo, y empiezan ellos a rescatar toda esta historia a través de sus informantes. Uno de ellos, Fray Bernardino de Sahagún, nos permite a través de su historia conocer cuáles eran estos espacios. Y estamos hablando de Calmecac y Telpochcali. Exactamente. Así es. Que que no es tan diferente a como es ahora, ¿no? Que justamente es como la escuela de las élites y la escuela de las personas que aprenden oficios, ¿no? De las personas como del pópulo, ¿no? Digamos, del general de la población, ¿no? Sí, creo que está perfectamente diferenciada porque nos hablan y recordarás el cita, de los Macehualtin, los Pipiltin, estaban perfectamente diferenciadas las clases sociales. Y evidentemente el Calmecac era para la clase, para los nobles. Es lo que tú dices. Y el Telpochcali para la gente más de otra clase social, más humildes, digámoslo así, y que se iban a dedicar en un momento dado incluso a la guerra, a la guerra fundamentalmente porque el pueblo pues era un pueblo guerrero. Sí, por supuesto que sí. Y que se vincula mucho ahora, que podríamos decir como estas escuelas privadas en donde tienen solamente acceso las personas que tienen la oportunidad de pagarlas, que además tienen que se les enseñan muchas más cosas, ¿no? Idiomas, que se les enseña deportes y esas cosas que en las escuelas públicas a veces no tienen como justamente el acceso. Actualmente igual era en ese entonces, ¿no? Que a ellos se les enseñaba pues como artes, poesía y esas cosas en el Calmecac. Y pues en el otro más bien era como conocimientos que en general la gente necesita saber, ¿no? Sí, de alguna u otra manera este traslado que haces a la época contemporánea, de alguna u otra manera lo podríamos pensar así. Incluso podríamos hablar de becas, ¿no? Los antiguos mexicanos se fijaban perfectamente si había algún chico que supiera dibujar perfectamente, porque necesitaban tlacuilos para contar esas historias que después nos llegan a nosotros a través de los códices. Entonces, si había un chico que no era de una clase social privilegiada, pero que sabía perfectamente dibujar, sí lo acogían para que él se dedicara a esta actividad. Podríamos mencionar que sería exactamente como hoy en día, ¿no? Sucedían esas cosas. Lo que sí a mí me impresiona mucho de esta manera de educar en la época antigua es que hay registros, o al menos hay un teórico que nos dice que era sorprendente para quienes llegaban a ese nuevo mundo ver que ninguno de los chicos se quedaba sin educación. Entonces ellos incluso llegaron a comentar que no había niños analfabetas, ni por supuesto tampoco niñas, porque tenían también cierto cuidado en la educación de las mujeres y en la educación de los hombres, ¿no? Claro. Entonces es impresionante. Sí, qué importante además hacer esta aclaración, ¿no? Justamente que era de los niños y las niñas. No había como esa diferenciación en donde, a pesar de que a lo mejor las niñas estuvieran dedicadas a específicas cosas dentro de la sociedad, pues aún así tenían una educación y una formación dentro, ¿no? Justamente no eran analfabetas. Exactamente, y además hay códices, concretamente el Códice Mendocino. En el Códice Mendocino existe una serie de láminas que nos hablan de la manera de educar tanto de la madre como del padre a los niños. E incluso se habla de los castigos. Si no sabían hacer ciertas cosas, la alimentación tenía mucho que ver. Les podían dar 1, 2, 3 tortillas, pero si no cumplían con lo que se les había dicho, les podían racionar
su alimentación. Entonces, qué feo, pero sucedía y están específicamente nombrados los castigos que recibían los chicos precisamente para no faltar. Era demasiado rígida la educación. O sea, si entendemos que fue los mexicas, un pueblo hegemónico que dominaba, recordarás, gran parte de Mesoamérica, entenderemos que la institución educativa tenía mucho que ver en ello, ¿no? Sí, y además, porque como sociedad mexica eran élite sobre de otros pueblos vecinos, o sea, era como, a pesar de que tú puedas ser un trabajador, una persona que se dedique a un oficio dentro de esta sociedad, tú estás sobre o tienes que demostrar sobre de los otros pueblos que están afuera, ¿no? Así es, entonces de pronto te empiezas a leer cosas y te das cuenta que la institución educativa tenía mucho que ver en la formación y en la mente que ellos tenían, ¿no? Claro. Hay quienes mencionan que cuando se encontraban en la calle estas personas, una persona de otro lado que no fuera mexica y se saludaban, y le preguntaba la persona que venía de otro lado, ¿y tú de dónde eres? Del único mundo. Nada más, ¿no? Entonces, el único mundo significaba ser, pues, de un lugar muy privilegiado que era precisamente esta sociedad de Tenochtitlan. Claro, y era también a lo mejor como acceder, yo me imagino los comerciantes que venían a comerciar aquí, acceder a una sociedad como todavía sigue siendo la Ciudad de México, ¿no? Si comercias dentro de la Ciudad de México significa que tu estatus. Sí, tu estatus crece, ¿no? O sea, que ya es más importante. Si vienes, no sé, de algún otro lugar, de Morelos, de Hidalgo, y entonces vienes aquí a trabajar, significa que ya tienes otro nivel, como otro estatus y además más oportunidades. Sí, o al menos eso se piensa, ¿no? Dentro de, si vienes tú de Hidalgo, como dices, si vienes a trabajar aquí, con el pueblo de donde vienes tienes otro estatus, porque ya estás trabajando en la Ciudad de México y tienes, sí, eso sucede actualmente. Sí, también ahorita estaba como recordando el cuento que interpretábamos ahí en el museo, el del el guerrero mexica, que es como discriminado o apuntado e incluso castigado por sus superiores por no tener victorias en la guerra, ¿no? Que tenían dentro también, o sea, ahí dice que es un niño, que es muy joven realmente, que va a la guerra y no ha capturado ningún esclavo para su pueblo. Y entonces que niños más chiquitos le avientan cosas y se burlan de él, ¿no? Y le dicen que es un cobarde porque no ha tenido como esas victorias. Entonces es como desde muy pequeños una exigencia que se les hacía, ¿no? Como, sí, una presión que tenían estos niños en particular, los guerreros, por cumplir para su pueblo. Totalmente de acuerdo, Elsa. Este cuento que ustedes narraban es reflejo de lo que sucedía en aquel momento en las instituciones, ¿no? El Telpochcali era así. Y el Calmecac todavía era mucho más, había mucho más restricciones, porque se pensaba que se debía de formar a estas personas para dirigir la sociedad y que no podían cometer ninguna falta porque eran severamente castigados. Incluso se ha llegado a hablar que podían ser castigados hasta con la muerte. Entonces sí era bastante rígida. Niños. Actualmente no pasa eso, ¿no? Pues no, ahora si tocan a un niño, pues sí. Bueno, incluso hay casos todavía aislados y ojalá sean los menos, en donde hay mucha violencia dentro de la educación y de parte de los mismos maestros dentro de la educación pública. Claro. En la privada yo creo que es el menos porque los papás están pagando, entonces así como pagan, pues exigen, ¿no? Pero en las públicas y que los niños no dicen, que se quedan callados y que hay como bullying de los profesores hacia los mismos alumnos. Claro, bueno, pues es que hay muchos casos, ¿no? Yo creo que en toda la educación ahora con esto del bullying que mencionas es todo un problema y que depende mucho también de la confianza que tienen tus padres para que tú puedas denunciar cosas. O sea, creo que también la educación dentro de la familia está implícitamente comprometida en esto de decirles a los chicos y creer en lo que te están diciendo tus hijos y tus hijas, ¿no? Creo que eso es fundamental y para poder tomar acciones, pues acciones pertinentes para que no suceda esto, que claro, te he de decir que de la época en que yo estudié en la primaria o tú estudiaste en la primaria a lo que sucede hoy es muy diferente. Sí. Justamente en algún punto de esa presión de la sociedad en donde eran élite y que aquí en la Ciudad de México justamente era, bueno, aquí no,
porque aquí ya estaríamos fuera de la ciudad de ese entonces, cambiamos a una educación que yo creo ha sido o es actualmente como floja, como no tan exigente, como deficiente, y no solamente justamente por la institución educativa, que sí es bastante por la educación educativa, pero también desde el hogar, ¿no? Desde la casa, y es justo esto, ¿no? Se les da la confianza a los niños, se cree que en la escuela van a educarlos y que en la casa es como nada más como, pues yo solo cuido que no se mueran, ¿no? Bueno, yo creo que hay algo bien interesante en lo que comentas, ¿no? Hay una frase que es la letra con sangre entra, ¿no? Uh-huh. Y eso lo mencionaba mi madre y se mencionaba desde el siglo XVII. Eso de la letra con sangre entra ya no es una situación, eso era lo que sucedía hace mucho tiempo, uh-huh. En los primeros años incluso del siglo XX. Sí. Estamos hablando que a mitades, yo te puedo decir que una de mis experiencias en la primaria es que llegaba tu madre, te dejaba y decía, si el niño o la niña no obedece, usted le puede dar una nalgada y no hay ningún problema. Y la maestra se lo tomó en serio. Y no fue solamente conmigo, sino con todos ahí. Entonces, nadie se perdió una caja de lápices de colores y la maestra nos formó a todos y nos dio de reglazos en las manos. A todos. A todos. Apareció la caja de colores y nunca jamás se volvió a perder nada en el salón. Pero bueno, esos eran otros tiempos, ¿no? Y sí, o sea, estamos hablando de que llegaban todavía, estamos hablando siglo XX, sí. En los años 70. O sea, todavía nuestros papás, ni siquiera nuestros abuelos. No, tus papás todavía. Sí. O sea, sí, y eran muy exigentes las profesoras de las primarias públicas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, sí, es muy importante Y era como también mucho más respeto el papel del profesor dentro de la sociedad, ¿no? O sea, no nada más era... puede usted hacerle lo que quiera, bueno, no lo que quiera, pero si se porta mal, una nalgada, sí. O pues corríjalos como usted decida, sí. Sino que dentro de la sociedad era como el profesor, o sea, y al profesor se le respeta, y si el profesor dice algo, entonces nosotros como comunidad le vamos a hacer caso porque es el profesor, y cuando que un niño le falta el respeto, ¿no? Y claro. Siento que ahora en las escuelas, no, o sea, yo he visto niños que no solo a sus papás, a los maestros, es como, pues usted no es nadie, no me puede decir nada. Muy difícil, situaciones muy complicadas en donde además si la maestra de alguna manera disciplina al niño, ya ni siquiera llámese con un golpe de una palabra, un castigo, la mamá se enoja y es como, ¿cómo se atreve a hablarle hacia mi hijo? ¿Cómo se atreve? Sí hay límites en donde dices, no está permitido que un profesor le hable de esa manera a los niños, uh-huh. Pero también hay muchos en donde ni siquiera son situaciones de esas y los papás quitan poder a los maestros solamente por tener orden en un grupo. Bueno, lo que dices es impensable, ¿no? Ahora no podemos hacer eso, están todos los derechos de los niños y es más, el profesor puede ser sancionado si llega a hacer eso, ¿no? Sí. Antes era lo más normal e incluso llegaban a comentar los abuelos que era mejor, o sea, que ellos habían tomado, fíjate bien, habían cursado solamente la primaria y que podían asesorar a un chavo de los años 70, 80 de preparatoria. Sí. Entonces ellos decían que su educación había estado más sólida. Quizá no es eso, ¿no? Los tiempos cambian y también hay una serie de modificaciones que se hacen. Y bueno, pues ahora tenemos una serie de situaciones que tendríamos que repensar qué estamos haciendo con los chavos, los chicos, las chicas, pedagógicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Desde la escuela, pero también desde el hogar, desde los espacios donde se educa la gente, ¿no? Como el museo, que habíamos dicho, ¿no? Sí. Es un espacio de educación no formal y también ahí llegan. Afortunadamente, los chicos con los que nosotros trabajamos, y tú también trabajaste, los chicos del taller de teatro, pues eran chicos que nunca fueron chicos problema, uh-huh. ¿Sí? Sí. Pero quizá como es un espacio afuera, yo puedo hacer cosas y puedo proponer otras tantas, ¿no? Y bueno, en algunas escuelas no pasa eso y hay muchas situaciones de carencias económicas que provocan esta parte de la psicología también de los chicos y chicas. En definitiva, además de que en el museo yo creo que hay una gran ventaja que es un grupo reducido y que bien que mal cada uno tiene la oportunidad de expresar como pues su deseo y su necesidad, ¿no? Decir, pues es que
a mí me gustaría que se viera esto, a mí me gustaría que hiciéramos aquello. Y además, pues es que yo necesito que se haga de esta manera y se les puede como dar voz y voto, ¿no? Se puede considerar esa propuesta. Pero dentro de un salón de clases en donde hay 50 niños al mismo tiempo en un lugar súper apretado y lo más importante solamente es que les dé esta información y medio que no se les olvide y ya, la siguiente porque tenemos tiempo reducido, espacio reducido y son un buen de niños. Entonces yo creo que sí es como un espacio de oportunidad, el museo, para que esos conocimientos que medio les dieron en la escuela se compacten y que además los chicos tengan la oportunidad, los chicos y las chicas, de participar activamente. Claro, eso es definitivo. Ahora tendríamos que repensar qué pasa con nuestros museos, ¿no? O sea, repensar después de la pandemia qué es lo que vamos a hacer, cuántos van a llegar. Para empezar, son muchas preguntas, sí. Y como espacio de educación no formal, pues nosotros de alguna u otra manera nos alimentamos fundamentalmente, y esto es algo súper sabido. El Museo de Antropología tiene una gran cantidad de públicos fundamentalmente infantil y juvenil, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora, con esta situación de salud pública, ¿cómo vamos a repensar nuestro trabajo dentro de los museos? Claro, mientras que la participación antes de la pandemia era así de activa y así de participativa, uh-huh, con los chicos, ahora, además de que los niños no tienen vacunas. Además de que los niños no tienen vacunas. Exactamente. Vamos a una pausa y en un momento regresamos. ¿Cómo ven? El Museo Nacional de Antropología es el museo más grande que tenemos en México. Y un dato curioso de este museo es que el Tlaloc, que está en la entrada del museo, fue transportado desde Texcoco hasta la Ciudad de México por, obviamente, unos camiones gigantescos. Dicen que todo el camino que Tlaloc transcurrió desde Texcoco hasta llegar a, pues, Chapultepec, en la Ciudad de México, llovió. Todo el trayecto de Tlaloc. ¿Habrá sido coincidencia? ¿Quién sabe? Pero también dicen los originarios de ahí de Texcoco que desde que se llevaron a Tlaloc del cerro en donde estaba, ha habido grandes sequías en esa parte del pueblo. ¿Ustedes qué creen? ¿Será cierto? Vamos a pedirle a Tlaloc porque haya muchas lluvias en este verano. ¿A que no sabían? ¿A que no sabían eso? Y bueno, estamos aquí con la maestra, seguimos en la plática y estábamos diciendo acerca de pues cómo la pandemia ha transformado como pues todo dentro de los museos, ¿no? Pues, uh-huh, en general la vida y en particular pues la educación y la presencia de las personas en los museos, ¿no? ¿Cómo es la situación actual en el museo, al menos en el de antropología? Pues mira, esto que preguntas es muy importante porque, bueno, después de 2 años de pandemia han sucedido muchísimas cosas, particularmente en los museos en general. Hubo incluso cierre de los mismos, pero también cierre de los espacios educativos. En algunos, uh-huh, museos del mundo desaparecieron las áreas educativas, uh-huh, porque el personal era contratado, y entonces como no había el espacio para recibir personas, fueron verdaderamente omitidas estas áreas, ¿no? Ay, sí. Qué fuerte, qué feo. De por sí tanto pues desempleo y así en general y también pues este tipo de personal. Sí, esto sucedió y fue verdaderamente un golpe muy duro para la cultura en general en el mundo. Y sí, cada uno de los museos empezó a reflexionar acerca qué iba a pasar, cómo íbamos a continuar. Uh-huh. Se pensaba no en un tiempo tan prolongado. Sin embargo, quienes saben de estas cuestiones de salud, como son los médicos, hablan de un proceso que no es tan sencillo, ¿no? Tan de hoy empezamos y mañana acabamos, no. Uh-huh. Esto evidentemente impactó socialmente, impactó también a la cultura. Y pues obviamente a todos los públicos que eran asiduos a
a las visitas a los museos, ¿no? Cada uno de los museos en diferentes lugares tuvo que repensarse, como te comentaba, decidir qué hacer, trabajar en una serie de propuestas a nivel virtual para poder acercar a los diferentes públicos, no solamente a los niños, ¿no? Sino a los diferentes públicos a los espacios culturales, ¿no? Así que, pues, fue verdaderamente, insisto, un golpe bajo. Un golpe bajo porque no había contratación de estas personas. Sin embargo, en algunos otros museos sí se mantuvieron las áreas educativas, ¿no? Y eso pues fue muy importante. Ahora, el Museo de Antropología estuvo siguiendo todos los lineamientos que estableció Salud de México, por supuesto, y evidentemente el propio instituto, el INAH. Había situaciones de regresos de manera, una semana sí, una semana no, o unos días sí, otros salteados, ¿no? No necesariamente todos los días. Sin embargo, las áreas de trabajo con el público fueron, pues limitadas precisamente por los contagios que se dieron en diferentes momentos de la pandemia y los contagios que se podían generar en los propios espacios, ¿no? Sí. Y eso fue verdaderamente muy, muy complejo y muy difícil. El museo, sin embargo, abrió sus puertas, no con la totalidad de los trabajadores presentes, precisamente porque había una preocupación tanto del director general del instituto como el director del propio museo, para evitar precisamente todos estos contagios. O sea que fueron muy rigurosos en seguir todas los protocolos que así se exigieron, ¿no? Incluso los visitantes extranjeros que no entraban, pero sin visitas, sin recorridos organizados, se les hacía todo un protocolo de sanitización para que pudieran entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas preguntas que tú me haces, finalmente el área educativa optó por trabajar en línea. En algún momento de toda esta pandemia, trabajar con los niños y niñas a nivel de charlas virtuales. También se trabajó algunos proyectos como el Teatro Guiñol, que estaba trabajando una de las profesoras de ahí del propio departamento. Y bueno, tratar de tener un acercamiento con todos estos niños que estaban pidiendo, sobre todo los profesores, en ciertos momentos de su programa, necesitaban ver las piezas y bueno, se trató de sustituir con fotografía de muy buena calidad estas piezas que necesitaban ver los profesores y los niños y niñas de las escuelas. Entonces esa fue una opción y la otra opción fue subir los diferentes juegos didácticos que ya estaban elaborados dentro del museo y subirlos a plataformas descargables para que los niños y niñas pudieran acceder a ellos y trabajar en su casa o en sus escuelas. Esto me parece que fue una muy buena idea por parte, en este caso, de la maestra Alejandra Razo, y bueno, pues se hicieron todas estas posibilidades para que los chicos y las chicas pudieran acceder a los contenidos del museo. Completamente difícil, no es lo mismo ver a los niños en vivo y a todo color y que te estén preguntando y que intercambies información incluso con ellos, porque hay veces que tienen muchos elementos que conocen cosas, o a niños que particularmente les interesa cierta cultura, ya sea la maya o ya sea los toltecas, y te preguntan muchísimas cosas, si tú lo sabes, Elsa. Y cosas particulares que uno no se pregunta. O sea, me acuerdo mucho de una visita en donde un niño me pregunta, oiga, y si no tenían compás, ¿cómo hicieron para que la piedra del sol fuera redonda? ¿No? Y yo como, o sea, yo no había pensado, ¿no? Porque los datos que les damos es como pesa tanto, mide tanto, significan esto y esto, lo que está, los glifos y todo esto, pero pues cómo la construyeron o cómo fue que en ese entonces que no tenían como estos conocimientos justo como para pesar o medir, cómo realizaron para que fuera tan exacto, ¿no? Y ya yo les dije como, pues alguna vez han hecho un círculo muy grande que agarran y ponen un lápiz y con una cuerdita alrededor, pues probablemente con algo muy cercano a eso, ¿no? O sea, con una cuerda para hacer la circunferencia y de ahí
ir tallando. Eso fue lo que a mí se me ocurrió, pero pues realmente son cosas que solamente el ingenio de los niños y que están tan despiertos puede traer, ¿no? Claro, y esto que tú mencionas es muy importante porque, bueno, sabemos que fueron grandes matemáticos y que seguramente está perfectamente la circunferencia. Sí, es exacta, ¿no? Es exacta. Entonces, sí es muy interesante las preguntas que te llegan a hacer. En la misma sala, que además es de las salas que tiene mucho éxito, la sala mexica, pero además aquí hay una situación, ¿no? Como que desde los planes y programas de estudio se ha tratado de enfatizar siempre los contenidos de la sala mexica y no de otras culturas que también son importantes, ¿no? Claro. Entonces todo el mundo quiere ir a la sala mexica. A mí también me pasó algo que yo estaba con la Coatlicue y cuando empecé a hablar, forzosamente cuando hablas de la Coatlicue tienes que hablar del mito de la Coatlicue, de que cómo le cae la pluma y se embaraza y estas cosas, pero también hablas de las cuestiones religiosas antiguas. Entonces lo primero que me dijo una niña como de unos 10 años es: Miss, yo soy libre pensadora. Entonces dije, bueno, pues sí tienes razón, eres libre pensadora, pero mira, aquí también tenemos que conocer, o sea, podemos ser libres pensadores, pero tenemos que conocer nuestra historia, ¿no? Entonces ahí yo hablando con él, hasta que me dijo, bueno, está bien, pero imagínate lo que qué te complejo, pueden, qué complejo, ¿no? Sí. Te llegan a preguntar cada cosa, dices, bueno, pues el peso, dices, bueno, pero ya cuando te empiezan a decir, por qué está completamente redonda, o no me hable de religión porque ahí no le entro, son verdaderamente muy, muy espontáneos, además, sí. en esa idea también de conocer más acerca de los contenidos que tenemos o de las piezas que tenemos dentro de las salas, ¿no? Sí, y es justamente pues un juego en donde uno se enriquece y los niños también al mismo tiempo porque resuelven su duda o a lo mejor no en ese momento, pero pues ya se enriquece para otros niños que van a ir después, ¿no? Entonces, el no tenerlos ahí presente, viendo y descubriendo cosas, pues yo creo que sí lo hace muy complejo. También le iba a mencionar que se me hace, pues sí, una lástima la pérdida de las actividades que se hacían los sábados. Claro. Que iban las familias completas y realizaban justo los juegos didácticos o realizaban actividades en conjunto, además del recorrido en la sala. Entonces, que todo eso pues se haya retirado, a pesar de que pues son espacios amplios que en teoría podrían sí ser utilizados con las medidas sanitarias pertinentes, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que esto se irá dando poco a poco, Elsa. Sí es muy triste, yo creo que todo el mundo extraña la visita sabatina o las noches de museos que se hacían también, un poco para conocer otra mirada acerca del espacio. Entonces yo creo que todo esto se tiene que recuperar y también se tiene que pensar qué es lo que vamos a hacer ahora, porque las visitas virtuales, hay chicos muy entusiastas, y te van a seguir preguntando cosas así como que sí, ¿no? Es la maestra, ahí se ve cómo los profesores, las profesoras y profesores han incentivado a los chicos a preguntar. Claro. Además tienen a unos a nivel presencial y a otros tantos a nivel virtual. Sí. Y de pronto apareces tú en una pantalla y la maestra dice, y empezamos con el webinar. Bueno, vamos a empezar con el conversatorio, está bien. O sea, así ya todos los niños metidísimos en estas cosas. Sí. Y así como hay chicos que siempre, aunque estén de virtual, te van a preguntar muchísimas cosas, hay otros que lo virtual los inhibe. Sí. Y no te hablan como normalmente te hablarían o están a la expectativa de qué dirán los otros chicos y chicas. O sea, son una serie de situaciones. O su entorno mismo, ¿no? O sea, que están presentes otras personas viéndolos cómo toman clase y es como una presión que también ellos tienen de que si la mamá le dice es que tienes que contestar bien, que aquello, ¿no? O bien, esa puede ser una de las y tantas situaciones que se pueden dar, pero hay otros padres que solamente tienen una computadora, tienen 3 hijos y los 3 tienen que tomar clases. Sí. Entonces esto a mí me parece muy, muy severo. Otros papás que no tienen dinero para comprar la compu y que ven su clase en el celular, sí. Y que luego el celular no es suficiente para que ellos puedan hacer las actividades que deja el profe, es verdaderamente complejo, ¿no? O sea, ahí vemos las desigualdades nuevamente, o sea, quienes tienen la posibilidad de hacerlo, quienes no, y todo lo que se están
pensando los educadores en general de el impacto emocional que va a tener todo esto en los niños, ¿no? Sí. Hay niñas, perdón, Estelcita, que dicen, yo no quiero salir porque no quiero contagiarme y no me quiero morir. Muy fuerte. Y en general ha cambiado, yo creo que la manera de enseñar, o sea, en las escuelas y pues en este caso en el museo, ¿no? Que los mismos niños que ahorita, por ejemplo, los niños que entraron a preescolar en el 2019, ahorita ya entraron a la primaria. Entonces, nunca han estado presentes en una escuela y siendo que ahorita fue como de, pues ya ahorita que están yendo algunos a clases presenciales, no aprendieron nunca este formato de convivir con sus compañeros, de tener que estar en una silla, sentados, prestando atención a una persona que les está hablando, solamente como en el formato en línea, ¿no? Claro. Que finalmente en sus casas pues pueden echarse de panza en la silla, pueden estar haciendo otras cosas mientras que están tomando clase. O no tomar la clase. O no tomar la clase. O no tomar la clase, como sucede, ¿no? Eso es impresionante. Yo también te comento porque, bueno, doy clases en la UNAM y tengo alumnos de primero que apenas los conocí el lunes pasado. Sí. O sea, no, espera, hicimos el primer año de pedagogía, el segundo año de pedagogía y apenas los conocí el lunes. Ya teníamos 2 años de tomar clases en línea y apenas nos conocemos y no todos, solamente el 50%. Y después el otro 50%. Entonces eso así como que, ay, el salón, la impresión de ver el salón nuevamente, ¿no? Que tienes que llevar medidas de sanidad para entrar a la facultad, que la señora que está ahí, a ver a dónde va, a qué clase va y a qué hora es y con qué profesor. O sea, sí hay como que un estar vigilando para que las cosas se estén dando de mejor manera, pero eso por parte de los chavos, que también es importante esta parte de la socialización. Sí, ¿no? Además de, pues, los diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Mucho justo antes de la pandemia era como, pues, hay que tener cosas en imágenes para las personas que aprenden a través de la imagen, cosas para que escuchen, para que aprendan de esa manera y cosas que hagan para que las personas que aprenden haciendo aprendan de una mejor manera. Y estando a lo lejos, pues realmente era como, pues, mira y escucha y si puedes hacer, haz, pero a veces, porque yo creo que para tener el ingenio, para poder poner a hacer las cosas a los niños y en general a todos los que están aprendiendo, pues justamente vayan aprendiendo. Es en general, incluso te comento una anécdota que me pasó este lunes. Llegó un chico y me dijo, maestra, ¿usted es la maestra fulana de tal? Sí. Quería conocerla en persona. Hola. Digo, a ver, ¿y quién eres? Soy Álvaro, maestra. Bueno, Álvaro yo lo conocí con el pelo cortito. Lo traía largo, con el cubreboca. Por lo menos en la pantalla lo veía sin cubreboca. Con los puros ojos no lo reconocía. Entonces sí, era un alumno. Y así te sucede en el pasillo de la facultad, ¿no? Ahora imagínate, bueno, estos chicos de alguna manera fueron afortunados en hacer hasta la preparatoria bien, estando con sus compañeros. Sí. Pero estos chiquitos que tú dices que entran a jardín, entran a primaria, terminan el jardín de niños, entran a primaria, ya están en segundo año y siguen sin socializar, ¿no? Sí. Es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, y justo que no conocen a sus profesoras, a sus profesores, que no conocen a sus compañeros, que no saben esto de, es que son mis crayolas y no son las tuyas, nada de eso. Es muy complejo y como también para los profesores yo creo que ahora un poco en regresar con estas medidas, porque antes era dar la clase sin el cubrebocas y ahora tener que estar hablando durante cierta cantidad de tiempo, pero ya con el cubrebocas puesto todo el tiempo. Tienes toda la razón. Hace poco nos pidió la maestra Alejandra que fuéramos a dar una visita. No me acuerdo si fue un viernes, creo que fue un viernes o un sábado, no me acuerdo el día. Entonces, llevamos a los niños a la visita. Yo iba con doble cubreboca. Terminé mal, porque no puedes respirar, tienes que hacer así el cubreboca, pero es una restricción. O sea, si vamos a hacer eso, no eran tantos niños como a veces llegamos a dar una visita, más de 40, no, eran pocos niños, pero la visita sí implicaba estar todos con el cubrebocas y nosotros con doble. Sí fue muy complicado. Tienes que aprender a hablar con el cubreboca de tal manera que te escuchen los niños. Y entonces es un doble esfuerzo y para respirar
está ahí el asunto, ¿no? Sí, es terrible, ¿no? Complicadísimo. Complicadísimo. Yo estuve dando clases el año pasado, justo el año pasado, en nivel secundaria también, pero sí, o sea, traer el cubrebocas toda la jornada es pesadísimo, pesadísimo. Y los niños además te hacen trampas y, ay, es que no se escucha, que no sé qué. Y son tremendos, ¿no? Y además para que ellos no se quiten el cubrebocas cuando salen a su receso, que puedan estar con la sana distancia, comer y todo esto, sí, es muy complejo. Esa fue una situación bastante compleja, pero además no todos los profesores y profesoras estábamos familiarizados con los espacios virtuales. Las plataformas. Entonces te tuvieron que capacitar o ensayo y error para poder trabajar con un Zoom, con un Meet, para poder trabajar con las diversas plataformas que existen, ¿no? Entonces ya te das cuenta cómo puedes manejarlo, pero en un principio fue muy complicado, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, además, eso. Sí, decía uno de mis profesores de ahí de la universidad que da historia, decía, pues si ustedes se me quedaban dormidos mientras que les daba historia en persona, ahora en la pantalla, en donde no apagan su cámara y yo ya no me doy cuenta si están dormidos, si están despiertos, si me están viendo, si no, si están haciendo cualquier otra cosa. Y como están en su espacio, o sea, es tal cual invadir su espacio privado, pues tampoco puedes tú exigirles que tengan siempre prendido su cámara, tampoco puedes exigirles, pues porque tienen a lo mejor actividades que están ocurriendo a su alrededor, ¿no? Sí, yo me acuerdo de un alumno que tomaba clase y de repente prende su cámara, iba en el celular y además iba con un carrito del mandado y él tomando clase. ¿Qué estás haciendo? Es que estaba trabajando. O sea, tenía que ir por algo. Entonces, entre la clase y el carrito, era una situación bastante difícil. Entonces, bueno, también eso de respetar el espacio privado es totalmente cierto, pero hasta dónde realmente los chicos están tomando, o chicas están tomando la clase, como dice el profesor, sí, ¿no? ¿Hasta dónde? De repente oyes uno que otro ronquidito por ahí y dices, se le olvidó dejar el micrófono cerrado y ¿qué fue lo que sucedió aquí, no? Fíjate, en ese sentido creo que los chicos más chicos, o sea, los de cuarto, quinto año de primaria, que hemos estado trabajando con ellos de manera virtual, sí, las profesoras, bueno, digo profesoras porque me ha tocado con puras profesoras, sí les pidieron que prendieran su cámara. Entonces ahí estaban los niños y estaban ahí los presenciales, iban con la maestra para hacer las preguntas en la cámara de la maestra porque venía en una pantalla muy grande, ¿no? Entonces sí, creo que ya están ellas también acostumbradas a este sistema y están intentando de que a los niños sí los veamos porque sí, es importante. Yo recuerdo a una sobrina que les exigían levantarse temprano y estar desayunados y bien vestidos con su uniforme. Ella creo va en quinto de primaria, una cosa así, y ahí sí es como nada de que vayas a tomar tu clase en pijama ni nada, tienen que estar uniformados y a la hora, ¿no? Y pasan lista y presente y como si estuvieran en la escuela, ¿no? Como la exigencia a los papás de que tuvieran este espacio en donde los niños pudieran estar completamente concentrados para la escuela, ¿no? Y es justamente, de cierta manera, una exigencia que dices, y si no tienes los recursos, y si no, o sea, si en tu casa no tienes las medidas suficientes para que eso suceda, que no tienes un escritorio, que no tienes como los recursos suficientes para poder hacer eso, es muy complicado. Aunque yo creo que sí es como el ideal de las clases en línea, que estén los niños ahí presentes presentes en su imagen, sí, claro. Su imagen para poder estar en la escuela. Sí, tienes razón, porque, bueno, se ha dado caso de chicos que prenden la cámara y dicen, ¿sabes qué? Estoy en una bodeguita porque aquí fue donde me pude conectar. O, ¿sabe qué, maestra? No puedo conectarme porque mi internet anda muy mal. Y independientemente de todas las pérdidas que hubo por parte de los familiares de estos chicos, casos terribles, ¿no? De pérdidas de familia cercana, papás, abuelitos, o sea, el dolor de la pérdida y de estar tomando clases en línea no fue nada fácil. Y yo creo que pues ahora también estamos intentando regresar con una semana sí y una semana no, al menos en la universidad, para
pues para intentar saber cómo va a ir nuestro regreso, ¿no? Pero los chicos también los entiendo, los chicos, los más pequeños, ¿no? Ahora imagínate, nunca me ha tocado ahora trabajar con los chicos y las chicas de secundaria, pero son mucho más complejos para trabajar con ellos. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, Elsa. Pues sí, yo creo que solamente eso nos queda, como ver qué sucede y seguir intentando. Yo creo que también, de cierta manera, los chicos que son muy chicos han sabido adaptarse a esta manera, y aunque se quedaban dormidos en las escuelas, como que en línea también han estado como al pendiente, que hay muchos niños que sí se han hallado en esa manera de aprender. Y muchos que no. Yo conozco a muchas personas ya, por ejemplo, universitarias, que han decidido no meter materias, no inscribirse a la escuela para, pues, esperar a ver cómo suceden las clases ya presenciales, porque en línea, pues, nada más no. Es todo un tema, Elsa. Yo creo que sí tenemos que también hablar sobre educación para la salud y esta salud que implica haber salido, y todavía no, de una pandemia. La primaria que está ahí junto a mi casa, el primer día que dijeron que todos los niños fueran a la escuela, pues muchas mamás llegaron. A la salida, a los 2 días, las mamás ya no llegaron porque había habido muchísimos contagios. Los niños no están vacunados. Sí. Entonces, no, verdaderamente es todo un tema, de verdad. Sí, muy complejo. Pues muchas gracias, maestra. De nada, qué rico platicar con usted. No sé si tenga algo como para dar un cierre, una conclusión. Pues sí, mira, fíjate, a mí ojalá que podamos a regresar y hacer todas las actividades que hacíamos antes en este espacio de educación no formal, intentar recuperar a nuestros públicos y pensar también cómo acercarnos a los diferentes públicos, sean escolares o no, para poder trabajar con ellos. Yo creo que esta es una tarea que tenemos que estar, lo poco que hemos avanzado, tenemos todavía que cerrarlo para poder tener un impacto como el que siempre hemos tenido. Sí, qué padre espacio el del museo, y pues solamente invitar a todos a que pues asistan. Ahorita está abierto, ¿no? Nada más está para abierto. Visita voluntaria, y que ojalá sí volvamos pronto al área de educación, de comunicación educativa, claro, para trabajar más de cerca con los niños y pues con el público en general. Claro que sí, Elsita. Esperemos que sí. Sí, y pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ojalá volvamos a estar con usted en este programa y ya, pues con mucho cariño, ya sabe. Y gracias por la invitación, por supuesto. Y gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Sí. Pues bueno, con esto concluimos el día de hoy en el capítulo. Síguenos en redes sociales. Recuerden visitar los otros podcasts que están también en el canal. Y pues que tengan una vida muy feliz. Chao.